Buenos días, mi nombre es Jair Andrés Argüello. A continuación les vengo a exponer sobre los trastornos causados por los ligamentos en los genes. A continuación les voy a mostrar mi diapositiva. Como podemos ver, ¿qué son los trastornos causados por los ligamentos en los genes? ¿Qué es? La herencia ligada al sexo ocurre cuando ciertos genes se transmiten unidos a dos cromosomas sexuales que son X y Y. La herencia ligada al cromosoma X, en su mayoría de los genes son ligados al CO y se ubican en el cromosoma sexual. Se han identificado más de 200 rasgos ligados a él. Un ejemplo de este puede ser la hemofilia y la distrofilia. Ahora, la herencia de los genes ligados al cromosoma Y. Los genes ligados al cromosoma Y se heredan únicamente en la línea masculina. Y ellos y los rasgos que se determinan se denominan holandricos. Un ejemplo de estos puede ser cómo se controla la vellosidad en las orejas. Miren, a continuación podemos ver un pequeño ejemplo en nuestra diapositiva de los experimentos de Morgan, de cómo es la expresión de los trastornos causados por los ligamentos, cómo es nuestra estructura de los genes y cómo tiende a ser entre masculino y femenino, X y el 25%. A continuación, nuestra segunda pregunta es las anomalías de los cromosomas. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra diapositiva. ¿Qué es? Son el exceso o diferencias de juegos de cromosomas o cromosomas unitarios. Un ejemplo de esto pueden ser las enfermedades que tienen síndrome de Down, de Turner, del Cri-Du y entre otros. A continuación, en nuestra diapositiva aparece la expresión de las anomalías de los cromosomas. Aquí podemos ver cómo está expresado, cómo se catalogan las anomalías de los cromosomas y cómo es la estructura de las anomalías de los cromosomas. Esto es un hidrograma crítico de las anomalías cromosómicas. Ahora, nuestra tercera pregunta, las enfermedades congénitas y mutaciones. A ver, nuestra primera es la piloploidias. Son los cromosomas supernumerarios, y un ejemplo de ellos son la síndrome de Down, la aneuploidias. Son los cambios en el tamaño de los cromosomas. Un ejemplo, la síndrome de Turner. La deleción o multiplicación de un segmento de ADN son los cambios de un tamaño de un cromosoma dependiendo de su especie. Ahora, un ejemplo puede ser el síndrome Cri-Du-Chat. El síndrome de Down es uno de los trastornos cromosómicos más frecuentes en el ser humano. Las personas que lo poseen muestran ciertas modificaciones en el rostro. Aquí podemos ver un caso con síndrome de Down. Ahora, el síndrome de Turner, debido a la carencia de un cromosoma X, son las mujeres de estatura corta o de cuello regulado, a veces con retratar de una manera ligera o variosos, dependiendo de su físico o cuerpo. Aquí podemos ver un síndrome de Turner, como está la mujer con sus hombros y con un cuello algo desfigurado. Ahora, el síndrome de Cri-Du-Chat produce la
microcefilia, misocrofesifilia y el retraso mental grave. El llamado del niño parece el maullido de un gato. Aquí podemos ver un caso de síndrome de Cri-du-Chat que tienen a tener retrasos. Acá más arriba podemos ver las anomalías que son los cromosomas sexuales. Ya esa sería la pluriplodis, la aniplodis, que tenemos un ejemplo catalogado, y la mutación y selección con su estructura y cada uno. Gracias por su atención.